Hola a todos y bienvenidos de nuevo a mi canal. Estoy súper emocionada de tenerlos aquí hoy. Espero que tu copyright teniendo un dúo increíble. Hoy vamos a sumergirnos en un drama turco que incendiando las redes sociales. Hablamos de la posible relación superíndice 3N entre Burak Uzupárrafo y Bit y Neslihan Atagul, y esa explosiva confesión superíndice 3N de amor que ha dejado a todos boquiabiertos. ¿Realidad o ficción superíndice 3N? Vamos a descubrirlo juntos. Pero antes de que nos adentremos en este torbellino de rumores y emociones, asegúrense de suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Activen la campanita para no perderse ninguno de nuestros chismorreos jugosos del mundo del espectáculo. Tenemos mucho ese contenido increíble en camino. Bien, entremos de lleno al asunto. La química entre Burak y Neslihan siempre ha sido innegable. Desde que compartieron pantalla en aquella exitosa serie que los catapultó superíndice 3 a la fama internacional, los fans no han dejado de especular sobre la posibilidad de que su relación superíndice 3N trascienda la pantalla. Y es que, seamos honestos, Copyright N no se ha enamorado de al menos una pareja de la televisión superíndice 3N. Esa mirada, esa sonrisa, ese entendimiento. Es fácil dejarse llevar por la magia de la actuación superíndice 3N. Pero este rumor, esta vez, parece haber escalado a un nivel completamente nuevo. Pero, ¿du superíndice 3N empieza este rumor de la confesión superíndice 3N? Pues bien, todo comenzó superíndice 3 con una publicación superíndice 3N en una cuenta de Instagram dedicada al mundo del espectáculo turco. No una cuenta cualquiera, sino una con una reputación superíndice 3N mixta, digamos. A veces aciertan, a veces se equivocan, pero siempre saben superíndice 3 generar revuelo. La publicación superíndice 3N afirmaba, con lujo de detalles, que Burak, supuestamente cansado de esconder sus sentimientos, había declarado su amor a Neslihan en una cena privada. La fuente, según la publicación superíndice 3N, era un amigo cercano al actor. Un amigo cercano que, al parecer, tenía la costumbre de compartir secretos ajenos. Ya saben, superíndice 3 funciona esto en el mundo del espectáculo. Inmediatamente la noticia se viralizó superíndice 3. Los fans enloquecieron, los medios de comunicación superíndice 3N se hicieron eco de la información superíndice 3N y las redes sociales se inundaron de comentarios. Algunos celebraban la posible unión superíndice 3N de sus ídolos, imaginando un futuro juntos lleno de alfombras rojas y portadas de revistas. Otros, copyrighticos, ponían en duda la veracidad de la información superíndice 3N, recordando que los rumores en el mundo del entretenimiento son tan comunes como los selfies con filtro. Y no es para menos, estamos hablando de una bomba. Una bomba que, de ser real, podrá tener consecuencias devastadoras. Claro que, como suele suceder en estos casos, la información superíndice 3N no tardó superíndice 3 en ser desmentida. Tanto los representantes de Burak como los de Neslihan salieron al paso para negar rotundamente la existencia de tal confesión superíndice 3N. Ambos aseguraron que los actores mantienen una relación superíndice 3N cordial y profesional, pero que no hay nada de eso. Un comunicado es dar, vamos. Lo que esperaríamos de cualquier agencia de relaciones públicas en una situación superíndice 3N como esta. Pero, ¿realmente les creemos? Esa es la cuestión superíndice 3N. Pero aquí es donde la cosa se pone interesante. A pesar de las negaciones oficiales, algunos fans siguen aferrados a la idea de que la confesión superíndice 3N es real. Argumentan que las negaciones son una estrategia para proteger la imagen de los actores y evitar problemas con sus respectivas parejas. Porque no olvidemos que tanto Burak como Neslihan estuvieron casados. Un detalle crucial que convierte este rumor en algo mucho complicado. Algunos incluso especulan que esta estrategia podrá estar orquestada por los propios representantes para mantener el copyright en sus clientes y generar titulares. El mundo del espectáculo es un juego de ajedrez constante. Burak estuvo casado con Fariye Evcen, también copyright una reconocida actriz turca. Juntos forman una de las parejas queridas y admiradas del mundo del espectáculo turco. Tienen un hijo y, a juzgar por sus publicaciones en redes sociales, parecen una familia feliz y unida. Un matrimonio que se ha construido a lo largo de los aún más menos con una imagen pública impecable.
Destruir eso por un rumor será una locura, ¿verdad? Por su parte, Neslihan estuvo casada con Kadir Doyulu, otro actor muy popular en Turquía. Su relación superíndice 3N también copyright N parece su superíndice 3 lida y estable. Han compartido momentos hermosos en sus redes sociales, mostrando un amor que parecua inquebrantable. Asu que si la confesión superíndice 3N de Burak fuera real, estaríamos hablando de un escándalo mayúsculo que podría tener consecuencias devastadoras para todas las partes involucradas. No solo para los matrimonios, sino también copyright N para sus carreras. Ahora bien, volviendo al tema de la química entre Burak y Neslihan, es innegable que su talento actoral contribuye superíndice 3 a crear una conexión superíndice 3N creíble y atractiva en la pantalla. Los personajes que interpretaron tenuan una dinámica intensa y apasionada, lo que hizo que muchos espectadores se sintieran identificados con su historia. La forma en que se miraban, la tensión superíndice 3N que se sentúa en cada escena, era palpable. Y eso por supuesto alimentó superíndice 3 a UNMU dese los rumores. Pero, hasta QU copyright. La química en pantalla se traduce en sentimientos reales fuera de ella. Esa es la pregunta del Miyu superíndice 3N. Hay actores que reconocen que durante la filmación superíndice 3N de escenas románticas, es fácil dejarse llevar por las emociones y desarrollar sentimientos por sus compau más menos eros de trabajo. La cercanía, las largas horas en el set, la repetición superíndice 3N de las escenas. Todo eso puede crear un ambiente propicio para que surjan sentimientos. Sin embargo, también copyright N hay actores que son capaces de separar completamente su vida profesional de su vida personal. Que ven la actuación superíndice 3N como un trabajo y nada más de ese. En el caso de Burak y Neslihan, solo ellos saben la verdad. Pero, teniendo en cuenta las negaciones oficiales y el hecho de que ambos estuvieron felizmente casados, lo muy probable es que la confesión superíndice 3N de amor sea solo un rumor infundado. Una historia inventada para generar clics y comentarios. Aunque en el fondo una parte de nosotros siempre querrá creer en la magia del amor de película. Sin embargo, el hecho de que este rumor haya generado tanta expectación superíndice 3N y debate demuestra el poder que tienen las celebridades para influir en la opinión superíndice 3N pública. Sus vidas personales se convierten en objeto de interu copyright S y escrutinio, y cualquier detalle, por mínimo que sea, puede ser interpretado y magnificado. Se convierten en personajes de nuestras propias historias, proyectando en ellos nuestros deseos y fantasías. Además este tipo de rumores también copyright N ponen de manifiesto la fascinación superíndice 3N que sentimos por las historias de amor y romance. Nos encanta imaginar finales felices y creer que el amor verdadero puede superar cualquier obstáculo. Y cuando se trata de celebridades, esta fascinación superíndice 3N se intensifica a UNMUDS. Porque en cierto modo, las vemos como una versión superíndice 3N idealizada de nosotros mismos. ¿Asu que QU copyright podemos concluir de todo esto? Pues que por ahora, la confesión superíndice 3N de amor de Burak a Neslihan es solo un rumor. No hay pruebas o superíndice 3 lidas que confirmen su veracidad, y tanto los representantes de los actores como ellos mismos, lo han negado rotundamente. Sin embargo, la sombra de la duda siempre permanecerá. Sin embargo, la historia ha servido para alimentar la imaginación superíndice 3N de los fans y para generar debate en las redes sociales. Y Q copyright N sabe, tal vez en el futuro descubramos que el rumor era cierto. Quizás algún día se publique un libro de memorias revelador, o se filtre una conversación superíndice 3N privada. Pero por ahora, lo mejor es tomar la información superíndice 3N con cautela y no dejarnos llevar por las especulaciones. Porque al final del día, estamos hablando de la vida personal de personas reales, no de personajes de ficción superíndice 3N. Y hablando de especulaciones, me gustaría saber qué copyright opinan ustedes. ¿Creen que la confesión superíndice 3N de Burak es real? ¿O creen que es solo un rumor inventado por los medios de comunicación superíndice 3N? ¿Creen que hay algo muy de ese de true, ese de las negaciones oficiales? Du copyright geme sus comentarios abajo, me encanta leer sus opiniones. Compartan sus teorías, sus sospechas, sus esperanzas. Quiero saberlo todo. Pero muy ese ayu del chisme y el drama, creo que es importante recordar que estas son personas con vidas y sentimientos. Independientemente de si el rumor es cierto o no,
el impacto que puede tener en sus relaciones y familias es significativo. El escrutinio público constante puede ser abrumador y es fácil olvidar que detrás de las fotos y los titulares hay seres humanos. Y también copyright N es importante ser conscientes de la fuente de la información superíndice 3N. Las cuentas de chismes de Instagram pueden ser entretenidas, pero no siempre son fiables. A menudo publican información superíndice 3N sin verificar, solo para generar revuelo. Así que antes de creer cualquier cosa que leas en las redes sociales, haz tu propia investigación superíndice 3N y busca fuentes muy creíbles. Bueno amigos, llegamos al final de este vídeo. Espero que les haya gustado este análisis del rumor de la confesión superíndice 3N de amor de Burak Anneslian. Recuerden que hemos explorado los orígenes del rumor, las negaciones oficiales, el papel de la química en pantalla y la fascinación superíndice 3N que sentimos por las historias de amor de las celebridades. Hemos examinado el impacto potencial en sus vidas personales y profesionales, y la importancia de tomar la información superíndice 3N con cautela. Muchísimas gracias por ver el vídeo hasta el final. Espero que lo hayan disfrutado tanto como yo disfruto copyright hacia copyright Ndolo. No se olviden de dejar sus comentarios abajo con sus opiniones y teorías sobre este jugoso chisme. Copyright denme si han estado siguiendo la carrera de estos actores y Copyright piensan de su trabajo. Y ahora el llamado a la acción superíndice 3N que tanto nos gusta. Si les gustó superíndice 3 este vídeo, du copyright genme un like gigante, compártanlo con sus amigos y suscríbanse al canal si aún no lo han hecho. Activen la campanita para no perderse ninguno de nuestros superíndice 3 vídeos llenos de chismes, análisis y mucho recuerden que acu encontraru n siempre la información superíndice 3N fresca y entretenida del mundo del espectáculo. Nos vemos en el superíndice 3 vídeo. Un abrazo enorme. Y recuerden, tomen los chismes con un grano de sal. Hasta la superíndice 3.